En el vasto y a veces tumultuoso universo de YouTube, donde cada voz busca hacerse un hueco entre millones, ha emergido en los últimos 8 a 9 meses una figura particularmente polémica. Este individuo, pequeño pero imponente en su actitud, se ha distinguido no por los argumentos o ideas que propone, sino por su temperamento malhumorado, su tendencia a protestar y, sobre todo, su habilidad para despreciar y descalificar a quienes le rodean con un arsenal de insultos tan creativos como desagradables. Su enfoque parece centrarse exclusivamente en el desdén hacia aquellos que considera inferiores o dignos de crítica, empleando las formas más ácidas y ofensivas que se le ocurren. En un mundo donde el debate y el discurso constructivo son más necesarios que nunca, la presencia de este molesto y desagradable personaje plantea preguntas profundas sobre el estado de nuestra comunicación pública y el impacto de tales actitudes en la cultura del diálogo en plataformas digitales. A través de estos videos exploraremos no solo el fenómeno que representa este estúpido individuo, sino también las implicaciones más amplias de su comportamiento en nuestra sociedad y cómo, a pesar de todo, puede ofrecernos lecciones valiosas sobre la tolerancia, el respeto mutuo y la necesidad de elevar nuestra conversación colectiva como ejemplo evidente de todo aquello que no hay que hacer en Internet. En el intrincado escenario de las redes sociales, donde cada quien batalla por hacer oír su voz, se destaca un personaje cuya presencia ha resonado de manera singular durante los últimos meses. Encarnando el arquetipo del provocador sin filtro, este individuo ha capturado la atención no por la solidez de sus argumentos, sino por su estrategia consistente en descalificar a otros bajo la premisa de una supuesta superioridad intelectual y de información. Sin embargo, la ironía yace en que, con cada insulto y cada acusación de ignorancia dirigida hacia los demás, revela un desconocimiento profundo sobre los temas que aborda. Sus discursos, plagados de clichés y muletillas, rememoran la retórica vacía de ciertos políticos contemporáneos, quienes, a pesar de su popularidad, a menudo carecen de fundamento real en sus postulados sobre política e historia. Este molesto y malhumorado personaje, que arroja el término zurdo con una frecuencia y en un espectro tan amplio que parece haberse convertido en su adjetivo favorito, se convierte en el foco de nuestra serie de análisis. A lo largo de estos videos, no solo intentaremos desvelar las motivaciones subyacentes de sus provocaciones, que nuestros espectadores podrán intuir, sino que también, uno a uno, desmontaremos los fundamentos de sus argumentos. Nos adentraremos en el verdadero significado de sus palabras, exponiendo el vacío de sus conocimientos en historia y política, todo ello magnificado por una arrogancia y una obstinación que no hacen más que subrayar su falta de comprensión. Con un enfoque crítico pero justo, exploraremos cómo este comportamiento, lejos de elevar el discurso público, podría tener consecuencias significativas no solo para el futuro de su influencia en línea, sino también para su vida personal. Acompáñenos en este análisis profundo, donde la educación y el respeto por la historia y la política nos guiarán a través de los laberintos de la retórica sin fundamento. Hoy iniciamos nuestra serie adentrándonos en la historia de un personaje singular que ha captado la atención en el vasto mundo de YouTube, Federico Cabral Miller, conocido en la plataforma como Níger. Este apodo, intrigante en su esencia, no es meramente un alias sin significado. En realidad, Níger es la traducción en hebreo del apellido Cabral, un legado del linaje familiar de Federico que se entrelaza profundamente con su identidad y su obra en línea. Miller, otra derivación en hebreo de Cabral, refleja la rica tapestría de su herencia y la complejidad de su persona. La historia de Federico se remonta a sus raíces en Israel, donde su familia, impregnada de una rica herencia cultural y religiosa, decidió emigrar a Uruguay en busca de nuevas oportunidades, pero sin la intención de dejar atrás su identidad. A pesar de las distancias y los cambios, esta familia mantuvo vivo el cordón umbilical que los conectaba con su patria ancestral, una tradición y un legado que Federico ha heredado y preservado con orgullo. A lo largo
largo de su vida en Uruguay, Federico ha navegado por el delicado equilibrio entre la integración en su nuevo hogar y la conservación de los lazos religiosos y culturales que definen su origen. Si bien en la superficie, su presencia en YouTube parece alejarse de cualquier agenda específica, una mirada más detenida revela su intención subyacente: difundir y promover la cultura, la religión y los intereses de su comunidad. Sin embargo, el método elegido por Federico para comunicar este mensaje ha sido objeto de controversia. A través de argumentos que muchos consideran vacíos, carentes de sustancia y en ocasiones ridículos, Federico ha generado un espacio de discusión que, si bien es provocativo, a menudo desvía la atención del verdadero propósito que busca alcanzar. En este video exploraremos no solo el trasfondo familiar y cultural de Federico Cabral Miller, sino también cómo su enfoque en la discusión pública puede estar enmascarando su verdadera misión de conectar con y enriquecer la comunidad a la que pertenece. Acompáñenos en este viaje a través de la historia, la identidad y el impacto de las palabras en el tejido social de nuestra era digital. La saga de Federico Cabral Miller comienza con su abuelo, Elías Miller, quien nació en la vibrante ciudad de Tel Aviv, Israel, en el corazón de una familia profundamente arraigada en las tradiciones y la cultura judía. Elías, un hombre de ambición y visionario, se vio impulsado por el deseo de explorar el mundo y buscar nuevas oportunidades lejos de su hogar. En la década de 1950, con la promesa de un futuro próspero, Elías emprendió un viaje que cambiaría el destino de su familia para siempre, llegando a las costas de Uruguay. Una vez en Uruguay, Elías se estableció en Montevideo, donde su carisma y tenacidad lo llevaron a abrir un pequeño negocio de importación y exportación que prosperó con los años. Fue en esta ciudad donde conoció a Sofía Cabral, una uruguaya de ascendencia española, cuya familia había emigrado a Uruguay a finales del siglo XIX. Sofía, con su espíritu libre y su pasión por las artes, complementaba a Elías de una manera que parecía estar predestinada. Unidos por el amor y sus sueños compartidos, formaron una familia mezclando sus ricas herencias culturales. De esta unión nació Daniel Cabral Miller, el padre de Federico, quien heredó el ingenio empresarial de Elías y la creatividad y sensibilidad de Sofía. Daniel se convirtió en un reconocido arquitecto en Uruguay, famoso por diseñar edificios que reflejaban una fusión de estilos arquitectónicos mediterráneos e iberoamericanos. Fue durante un viaje a Jerusalén para un proyecto de restauración cuando conoció a Esther, una artista local con quien compartió una conexión instantánea. Esther, con su profundo amor por la historia y la cultura de su país, decidió seguir a Daniel de regreso a Uruguay, donde se casaron y eventualmente dieron la bienvenida a Federico al mundo. La historia de Federico Cabral Miller toma un giro en la generación de sus padres, donde las tradiciones y la religión jugaron un papel crucial, a veces conflictivo, en su vida familiar. Federico nació en el seno de una familia que valoraba profundamente sus raíces culturales y religiosas. Su madre, Esther, una artista de Jerusalén que había seguido a su corazón hasta Uruguay, era una mujer de fe inquebrantable. Esther estaba determinada a criar a Federico en estricta adherencia a las tradiciones y prácticas judías, una decisión que, aunque bien intencionada, marcó el comienzo de tensiones dentro del hogar. Daniel, el padre de Federico y un arquitecto de renombre, inicialmente compartía el deseo de Esther de transmitir su herencia a su hijo. Sin embargo, a medida que Federico crecía, la rigidez con la que Esther imponía las tradiciones comenzó a pesar en la dinámica familiar. La insistencia de Esther en una educación religiosa estricta, sin espacio para la flexibilidad o el cuestionamiento, llevó a Federico a adoptar una actitud cada vez más fanática hacia su fe, una evolución que Daniel observaba con creciente preocupación y desacuerdo. Las
diferencias entre Esther y Daniel sobre cómo educar a Federico se intensificaron, creando una brecha insalvable. Cuando Federico tenía apenas 4 años, la tensión alcanzó su punto máximo, y Daniel, incapaz de reconciliar sus diferencias con Esther, tomó la dolorosa decisión de abandonar el hogar. Desde ese momento, Federico fue criado exclusivamente por su madre, en un ambiente donde las tradiciones religiosas dominaban cada aspecto de su vida. Este estricto enfoque en la religión y la cultura, aunque reforzó la identidad de Federico, también plantó las semillas de futuros conflictos. Los problemas familiares y la ausencia de su padre dejaron una marca indeleble en Federico, influenciando su percepción del mundo y su manera de interactuar con aquellos que veían las cosas de manera diferente. A pesar de estos desafíos, Federico canalizó su fervor y sus complejas experiencias familiares en su pasión por compartir su cultura y religión, aunque sus métodos y su retórica a menudo generaban controversia. La historia de Federico es una de resiliencia, identidad y la búsqueda de un propósito, moldeada por las tribulaciones de su familia y su educación en medio de la rigidez y el fervor religioso. A día de hoy, la vida de Federico Cabral Miller es un testimonio de la lucha entre la tradición y la modernidad, entre la identidad pública y los desafíos personales, así como las más oscuras carencias de la personalidad, de su infancia, marcada por una educación dura y estricta en las tradiciones y la fe de su familia, hasta su vida oculta, en la que se ve sometido a trastornos mentales y de personalidad que le llevan a adorar a personajes psicópatas como los que luce día a día en sus vídeos porque se ve reflejados en ellos. Se debate en la gran contradicción que demuestra en su canal de YouTube. Federico navega en un mar de intolerancia hacia sí mismo. Por una parte, financiado por la comunidad que representa los intereses de sus ancestros en su país para que realice esta actividad de promover la línea política que exhibe. Por un lado, lo hace de una forma tan necia e irascible que deja de lado la profundidad de su mensaje, dejándolo simplemente en una estupidez airada. Está sometido a grandes expresiones, pues por una parte se ve estrictamente atado por esa obligación que tiene debido a que lo financia la comunidad de su religión y por otro tiene que terminar de financiarse como trabajador sexual los fines de semana, lo cual genera en sí mismo una perturbadora personalidad que ve reflejada en los personajes que admira, que no son más que reflejo de su oscura personalidad. A lo largo de estos vídeos iremos buceando en cada uno de los detalles que hacen ver toda esta situación. La motivación que en el fondo hace que Federico se dedique a esta desagradable actividad y por ende y como punto final hacer ver que su discurso es vacío, que no busca más que desahogar la ira interna que le corrió el alma y que al final probablemente termine en graves consecuencias para su persona. Hasta el próximo capítulo, amigos.